Pedro Allí, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, gracias por venir una vez más a La Lupa. ¿Cómo está? Buen día, un gusto. Gracias por la oportunidad de rendir cuentas. Bueno, don Pedro, a propósito de conocer un poquitito más con relación a lo que están haciendo, tema reposo. ¿Caso dengue fue mayor con relación al caso COVID? ¿Cómo es eso? Sí, sideralmente mayor. Dengue fueron 44.000 solicitudes en un lapso de 60 días a fin de año, principios de este año. COVID estamos con 40 solicitudes, solicitudes COVID positivo, pero estamos esperando el decreto del Poder Ejecutivo que autorice también el pago de reposo por COVID al grupo aislamiento preventivo, no al positivo, sino al entorno. Claro. Por ejemplo, si acá se da un caso positivo, los 10 que estamos acá vamos a ir a aislamiento preventivo y también serán sujetos del subsidio de reposo que pague IPS, siempre y cuando los que van a aislamiento preventivo o cuarentena o observación, como sea, se queden sin salario. Porque si van a su casa para hacer teletrabajo, hay ingreso, entonces no hay subsidio. El subsidio es sustitutivo del salario, no es complementario. O sea que muy claro tiene que quedar si eso, nos ¿no? vemos obligados en cualquier empresa a hacer el aislamiento preventivo porque otro compañero o colega dio positivo, solamente se puede acceder a ese subsidio en caso que no te paguen el salario. Claro, claro, el subsidio, por eso enfaticé, es sustitutivo del salario, no es un complemento del salario. Quiere decir que te quedas sin ingresos por entrar en aislamiento, no vas a hacer teletrabajo de tu casa, no, y tampoco, aunque esté, no vas a recibir nada, ahí se activa el subsidio de reposo por aislamiento y ahí nosotros vamos a tener un problema. Porque cuando sabemos realmente si un trabajador se quedó sin salario el mes siguiente, cuando haga el aporte, porque los aportes se pagan por mes vencido. Claro. Entonces ahí seguramente vamos a tener que afinar algún procedimiento para que el subsidio sea lo más inmediato posible, pero sobre la certeza de que se quedó sin salarios. ¿Y cómo va a saber eso? ¿La empresa le tiene que comunicar? Si ¿Cómo tiene que hacer el trabajador? Y mira, yo creo que la manera más certera, por supuesto, es al 20 del mes siguiente cuando vemos la planilla de declaración de salario, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿cómo hacerlo? Hasta ahora lo estamos elucubrando a ver cómo lo hacemos. Posiblemente vamos a tener que comunicarnos vía declaración jurada con la empresa. Ajá. Y ahí tenemos un documento que nos respalde a pagar para no pagar mal. Bueno, eso quizás la empresa no quiera comunicar también porque no sé si es legal o ilegal. Pero el con reposo, el dengue, no pagar el reposo. No, a la empresa le conviene comunicar, hacer la declaración jurada de que envió a cuarentena a su nómina, nos comunica eso. Para nosotros esa declaración jurada es válida. Claro. como se hizo con el dengue. Porque con el dengue se hacía así directamente. La empresa te decía, tenés que gestionar tu reposo en IPS directamente. Entonces la empresa te hacía un descuento por los días no trabajados que superaban la cantidad de los días legales y el resto te pagaba IPS. Con la diferencia de que en dengue no había aislamiento preventivo. Claro. Sí. Esa nomás es la diferencia. Acá sí aparece esa figura nueva. El dengue puede enfermedad directo. Sí, y en este sí. caso es aislamiento preventivo nada más. Bueno, eso con relación al tema reposo. ¿Va a haber un pago Sí, más? ya estamos haciendo el tercer pago en este ¿Ya se está momento. haciendo? Ya se está haciendo. Pero no varió el monto, ¿verdad? El monto del beneficio quedó en 50% de un salario mínimo, 1.096.000. No obstante, el instituto había propuesto modificarlo al 75%, 1.644.912, algo así. Pero el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo aconsejaron postergar ese incremento y seguir con 50%. Ellos manejan información seguramente nosotros no tenemos respecto a proyecciones de más largo plazo. Entonces nos recomendaron ser más prudentes, más mesurados y mantener en 50. De cualquier manera, el presidente de la institución, don Andrés Juvetit, insiste y va a insistir en peticionar ese incremento y si sale ese 25% de diferencia se pagará, digamos, sin ningún estrés administrativo a lo que ya están cobrando ahora. Desde ayer están cobrando ya vía BNF 8.000 personas que ya mandamos. Tampoco podemos aglomerar gente en BNF. Tenemos que ser muy discretos en eso.
muy prudente. Mandamos 8.000 ayer, 5.000 a la tarde, el lunes seguimos y yo creo que para el miércoles estarán acreditados los 60.176 que están suspendidos en tercer mes, más aquellos que desconozco la cantidad, pero serían unos 2.000, 3.000 que se van agregando por semana, que son los nuevos, para quienes sería su primer pago. Ese es el escenario que tenemos ahora por delante. ¿Cuánto gastamos? Y con este tercer pago gastamos 38% de los 100 millones recién. 38%, 38 millones. Es baja la ejecución. No pero porque entonces tienen plata, tienen dinero. Hay de sobra. Hay 62 millones de dólares ahí para atender las compensaciones que se vengan, que desconocemos si va a subir, se va a mantener. Yo veo una tendencia a la baja inclusive. Para el subsidio de reposo con diagnóstico positivo y para el subsidio de reposo por aislamiento preventivo. Son las tres figuras que van a disparar el uso de estos 100 millones. Ya usamos 38, nos queda 62 y estamos preparados para un cuarto pago, ni bien el Consejo lo autoriza. Más que nunca se puede decir... Hay dinero para el trabajador suspendido y que queda sin trabajo. Yo enfatizo lo siguiente, y esta es una postura que acordamos y el presidente de la institución está firme en eso. Este dinero es para la gente, no es para que se quede en IPS en ningún fondo, a pesar de las angustias del Fondo de Salud y del Fondo de Administración que están con un bajón. Pero este dinero es para entregarle a la gente, esa es la gestión que nos dieron. Y queremos hacerlo más rápido, por eso se pidió el incremento al 75, más rápido y más. Pero estamos topeados en el 50% y estamos limitados también por la curva de suspensión. Aún así estamos en 38%, hay dinero para el cuarto, el quinto y esos otros beneficios que se vendrán seguramente. Una señora que se dedica a las tareas domésticas, ¿tiene derecho al reposo? Subsidio de reposo por enfermedad, por maternidad, por accidente de trabajo, si está inscrita en IPS por la patrona y comunica esa contingencia al IPS. Claro que tiene derecho, está equiparada a cualquier trabajador. Porque acá me está diciendo una persona que nos sigue, a mamá le negaron, dice. Tiene que ver si estaba al día el aporte. Ah, bueno, pues eso ya... Es otro tema, ¿verdad? Sí, creo que incluso con las suspensiones, aquellos que no habían pagado febrero, las patronales que no pagaron febrero, creo que los trabajadores no tuvieron derecho, si no estoy equivocado. No, se liberó todo. Se liberó todo. Está al día, pero está al día, me dice acá. Y entonces... Pero ¿qué enfermedad en todo caso? No sé, no tiene nada que ver eso. No, por supuesto, hay que ver si es un subsidio de reposo o estamos hablando de la compensación, no sé de qué está hablando. No, reposo me dice. Reposo. La gente confunde reposo por compensación, hay que ver bien. Si es reposo por enfermedad común, es el diagnóstico del médico y la comunicación a IPS. Suspensión, dice. Otra cosa entonces. Ahora me dice, primero me puso reposo y dice, su suspensión es desde marzo, dice. Está suspendida desde marzo por la empresa. ¿Por qué no va a tener derecho? La empresa comunicó al Ministerio de Trabajo, el Ministerio validó que esa empresa existe, que ese trabajador existe y nos envió. Corresponde. Nosotros vemos que la persona, primero que la empresa está registrada en IPS, este beneficio pues es para el sector formal, claro, minoritario formal, que existe la empresa en IPS y que el trabajador también es un asegurado. Primera barrera. Segundo, que esa persona se quedó sin ingresos. Muchos son funcionarios públicos o son jubilados ya, tienen ingresos. Este beneficio presupone cero ingresos para el trabajador. Y esos son los únicos filtros. Después no hay otro. O sea que si es asegurado, si la empresa, ¿cómo se dice? La patrona en todo caso, ¿verdad? La patronal comunicó, sí, se tiene que proceder. El Ministerio habilitó un espacio, una oficina muy especial luego para que el sector amas de casa comunique, porque es un sector que no estaba visibilizado pues, antes para el Ministerio de Trabajo, porque no es patrón en el sentido comercial, pero frente a esta pandemia es un empleador y tiene la obligación de comunicar la suspensión. Voy a replantear el escenario. Una persona que trabaja, que se dedicaba a la tarea doméstica en una casa, en la casa de Fito,
Llega un momento y Fito le dice, con todo este tema, yo Claro, no te yo puedo estoy seguir desempleado, pagando. no Claro. puedo... Pero le pagó durante todo el tiempo IPS, todo perfecto, todo lo que se queda. Llegó Fito y le dice, ya no puedo seguir pagándote, voy a comunicar que Yo quede- al ministerio. Vos tenés que comunicar al Ministerio El de patrón. Trabajo Claro. que se suspende Que le suspende a la empleada. a la empleada. Entonces ella tiene que recurrir. Nada, no tiene que hacer, nada. Esperar la comunicación del IPS y punto. Le llega un mensaje de texto a su Ya está. celular y si no tiene celular puede entrar. Lo único que encontramos es comunicar, entrar en nuestra página web, compensación económica, con tu cédula, ves acreditado o no. Si vos cobrabas tu salario en efectivo, como el caso de las domésticas, BNF Ventanilla. Si vos cobrabas tu salario ya por tarjeta de débito, como ya la gran mayoría de las empresas grandes, te voy a decir, nosotros la acreditamos en la cuenta de ahorro ligada a la tarjeta de débito. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, con estos 60.176. Pienso nomás en la importancia de la formalización y de la informatización. Que IPS no tuvo ningún problema para darle a sus asegurados porque está todo informatizado, Sí. tiene la información exacta. Con Yangareco en un formales. principio fue todo un problema, pues decía, ¿cómo llegas a la gente no está formalizada? Fue todo un problema y en algunos aspectos también con Putumo. Pero en el caso de IPS fue eficiente. Cero estrés, porque por el tema del subsidio de reposo luego ya tenemos el know-how informatizado desde la época de Benigno López, ya decidimos informatizar y redujimos los tiempos significativamente. De Claro. un año bajamos a 15 días, todavía es mucho 15 días, pero de un año de cobrar un subsidio de maternidad a 15 días, bueno, cuando muchísimo. las cosas están bien, cuando los requisitos están cumplidos. Y también estamos informatizados ya y online en el tema de las jubilaciones. Hoy te podés jubilar sin tener que hacer ningún trámite presencial. Tenés tu password que te da IPS, tu PIN, y vos entras de tu teléfono, de tu computadora, de tu casa, y ahí ves tu estado de cuenta. Tengo ya la edad, tengo la antigüedad, me jubilo. Opa. ¿En qué O sea, momento tiene que hacer el trabajador que va a jubilarse acceder a ese PIM? En cualquier momento. En cualquier Este momento. lunes puede ir ahí, inclusive puede solicitarlo por teléfono también. Ajá. Solo que hay un documento físico, que es una declaración jurada de que vos te haces cargo de tu PIM, porque Ah, ya. tampoco queremos entrarle a cualquiera que use Claro. para sacar un préstamo, porque sirve para todo. Claro. Entonces hay una declaración jurada de que vos sos responsable del uso de tu password, como hace un banco también. Claro. Bueno, don Pedro, ¿qué algo más? Último, yo sé que es un tema largo y profundo, pero nos decía el doctor Ayer que está hace 23 años en el IPS, así que conoce absolutamente todo. La reforma del IPS es un tema que debe hacerse sí o sí, ya no podemos postergar. Nosotros venimos planteando la necesidad de modernizar el régimen jurídico del IPS y el modelo financiero del IPS desde hace 15 años. Ajá. Desde la época del ingeniero Ferreira prácticamente ya venimos dándole duro a la necesidad de la reforma. Tenemos una legislación 1950 manejando una actualidad 2020. Hay situaciones laborales, hay riesgos que ni se imaginó aquel legislador en aquella época. Sí. El diseño financiero del seguro de salud pensado en 1950 era para 200.000 asegurados, para la penicilina y para el aparato de rayos X, no para 1,5 millones de asegurados con la complejidad aparatológica y farmacológica que hay hoy y por el costo de la medicina que hoy se da. Entonces ese diseño de 1950, 39% de los aportes nomás a salud, hace rato genera un descalce financiero crítico para el seguro de salud. Ese es un aspecto fundamental de la reforma, potenciar los recursos financieros de salud para que pueda atender eficientemente. Y bueno, hay otras cosas más que pasan por la gobernanza, por el régimen punitorio, por la formalización. No se puede tener un seguro social formal dentro de una economía informal. Es como pretender ser sano en un cuerpo enfermo, no se puede. Acá hay que trabajar de fondo sobre la formalización país primero y ahí instalar un seguro social diferente. Ujú. ¿Qué opina del proyecto, que es uno de los proyectos pendientes también, pero difíciles, de fusionar salud pública con IPS?
Y mira, si lo que hoy tenemos, yo hago el análisis sin ser médico sanitarista ni especialista, hago el siguiente análisis. Hoy, ¿qué es lo que hacemos? Gastamos el doble o el triple porque tenemos redes superpuestas. Tenemos en una localidad IPS y salud pública, Sí. y en otra localidad no hay nada. Entonces gastamos mal, superponemos esfuerzos, gastamos presupuesto, no digo indebidamente, superponemos, cuando si lo hacemos en un sistema coordinado, no digo absorber, sino coordinado por lo menos entre los dos grandes servicios de salud del país, salud pública y IPS, coordinado, armonizado, yo creo que vamos a economizar dinero y vamos a extender la atención médica con más calidad. Y mi Eso- última pregunta, Carlos. Sí, señora. La migración de los funcionarios públicos al IPS, que también es otro tema pendiente y polémico que se da. ¿Qué opina de eso? Usted dice, no, es imposible, no hay capacidad. Es algo que debe hacerse. Para mí, Gradualmente. gradualmente, por supuesto. Hablamos de, ya están luego 150.000 magisterios públicos, ya están luego con nosotros en salud. Y es un buen cliente porque aporta regularmente. Claro. Ahí no hay mora. Sí, cuando hay mora se reclama y se pone al día enseguida. Está Ministerio Público, también Fiscalía. Pero hay 150.000 trabajadores de la función pública, administración central, ministerios y descentralizada, entes que tienen hoy en términos de salud, y a lo mejor 300.000 guaraníes mensuales, que es el plus que se paga por salud, Sí. o un descuento importante para un seguro privado. Eso es lo que tiene. Creo que el Estado gasta finalmente como 200 millones de dólares al año para seguros privados. se va en eso, y vos sabés que seguro privado, yo soy IPSista a muerte en eso, digo, el seguro privado en la llovizna espectacular, pero en la tormenta socorro IPS. Sí. Entonces- Acá me preguntan qué va a pasar con las personas que fueron despedidas, si van a seguir teniendo cobertura por un tiempo. Y también me pregunta las embarazadas si tienen que ir personalmente a hacer el trámite de reposo. En la primera pregunta, la propia ley de emergencia sanitaria establece que el trabajador cesado, despedido en esa situación, y fue una de las indicaciones principales de nuestro actual presidente, tenga seguro de salud él y su familia sin ningún problema. O sea, todos están, independientemente de la desvinculación, del cese, del despido, con cobertura médica, aunque no estén aportando, que es otro gran problema para IPS hoy, a salud. Claro. Y en cuanto a la embarazada, sencillamente tiene que comunicar vía la página web de IPS o a través de su teléfono la foto del certificado de nacimiento, su cédula, y enviar al enlace que pueden verlo en www.ips, que es subsidios de reposo. No tiene que irse a ningún lado, lo físico desapareció de nuestra gestión. Yo sé que no es su área, doctor, pero no sé si usted sabe. Me dice acá un médico del IPS, me dice, hay dinero para subsidios, pero no hay servicio de limpieza porque no renovaron contrato con la empresa, me dicen. Mira, IPS son mundos diferentes. El tema del subsidio está financiado por el Fondo de Salud, por el Programa de Salud, por un rubro específico. Y hay dinero ahí para eso. O se puede gastar en otra cosa. Claro, en la administración pública lo que hay que entender es que cuando vos tenés un objeto de gasto, es para eso. No podés decir, tengo mucha plata en tal objeto y no, ahí vamos a gastar en guardia, eso tienen sus rubros. Si no, pues entras en no es como el sector privado, Claro. que podés mover tu dinero de una cuenta a otra. Acá está todo presupuestado y ordenado. Ahora bien, no hay que confundir también, estos 100 millones de dólares que el Estado le entregó al IPS no son del Fondo de Salud, no son para limpieza ni son para ningún servicio, son solamente para compensación económica y subsidios, no se puede usar en otra cosa. Por eso insistimos siempre, y me hago eco de lo que dice el presidente de la institución, esto es para la gente, hay que darle a la gente pronto, rápido y más. Y si se acaba, y genial, se acabó, cumplimos nuestra tarea, que es inyectar dinero en la microeconomía. Hay un cuestionamiento de fondo, doctor, con respecto al aporte, o sea, a la cuota que le debió toda la vida al Estado al IPS y que ahora le está dando para pagar el subsidio.
Sí. Y muchos dicen, no, eso tenía que haberse ido como fondo de salud para fortalecer el sistema sanitario del IPS y no estar pagando subsidios. O sea, más o menos el gobierno está quedando bien dando a través del IPS un dinero que correspondía luego al IPS y que tenía que fortalecer su sistema de salud y no ir a subsidios. Sí, pero finalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta gestión fundamentada financiada por los 100 millones que entregó el Estado a cuenta de su deuda? Estamos otra vez protegiendo a ese asegurado. O sea, es cierto, tal vez esos 100 millones como deuda del Estado podía irse 54% a jubilación y 39% a salud y 6% a administración, como dice una de las leyes del IPS. Entonces, ¿cómo íbamos a ayudarle a esta persona, a este trabajador formal que se quedó sin trabajo, suspendido, para que aguante 3 meses? ¿Con qué dinero lo íbamos a hacer? Yo entiendo que la coyuntura pandemia justifica, digamos, en cierta forma, el uso de esos 100 millones en esos beneficios. Ahora bien, otros 100 millones que vengan, que es lo que se está previendo en la ley esta de fortalecimiento financiero, que se va a presentar en cualquier momento por Hacienda, esos 100 millones adicionales, ya son 200 los que nos va a entregar el Estado a cuenta de sus 500 que nos debe. Sí. Ese otro 100, eso sí ya va absolutamente a fondos de salud y a fondos de administración, que son los fondos que están descalzados financieramente desde enero, cuando empezó el bajón de los aportes. Eso sí ya debe ir ahí necesariamente, porque los aportes a salud bajaron 36%, y ese bajón se suma al descalce luego que ya existía históricamente mucho antes de la pandemia. O sea que podemos discutir mucho de que el deudor me dio 100 millones y me dijo en qué usar. Sí. Y bueno, pero me dijo usar en algo que a todos nos está matando, que es la pandemia. Y yo creo justificado eso. Bueno, después de las 5 últimas preguntas de Estela, vamos a cerrar esta conversación con el señor Pedro Alli. Gracias por venir, don Pedro, muy amable. Con gusto. A la hora.